chileno, muy talentoso, Manuel García. Manuel, bienvenido y muchas gracias por venir. Jaime, un honor estar contigo, de verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea una entrevista agradable para ti también. Yo espero que no te vayas arrepentido de haber venido, haré mi mejor esfuerzo. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué reflexiones te vienen luego del atentado de hoy en Londres? ¿Hay algo que quisieras decir? Si pudiera mostrar mis manos, que no estaba nervioso por la entrevista. Y tengo un temblor ligero que lo siento, porque creo que es una reacción inevitable, antes incluso que pensar, sentir que estas noticias a uno lo afectan corporalmente. Una vibración, por supuesto, de desazón y de terror, es lo que me recorría mientras escuchaba la noticia, que no tenía idea, o sea, hasta que no lo dijiste. Nosotros hemos estado en la tarde ocupados y eso, y no sabía de esta noticia, y bueno, ordena también el nivel de las cosas, no de las prioridades. Estamos haciendo promoción por un disco, es cierto, estamos viajando de Latinoamérica hasta acá, pero estas cosas reordenan en el naipe el sentido de las cosas, sí. Eso me pasa. Tú vives en Chile, que digamos es un país descolgado al fin del mundo, maravilloso. Yo crecí en Perú y quizá no está tan mal vivir en esas zonas, digamos, en los extramuros, ¿no? Mira, eso es lo que siente uno. Cierta seguridad, digamos, con respecto a esta latencia mundial que en este minuto, lamentablemente, afecta más a Europa que a América en general y América Latina. Pero también esa ilusión que uno tenía, en el caso mío, de que mis hijos conozcan el mundo, de que precisamente Chile, por sentirse un país arrinconado, muchas veces está esa necesidad de saltar el desierto, la cordillera, la Antártica, el mar, nuestras entidades geográficas que son de alguna manera hermosas, como tú dices, pero también complejas a nivel de lo que significa el conocimiento de otras realidades culturales y la relación con los vecinos, etcétera. Entonces, como que el mundo se estrecha de alguna manera y al hacerse una zona u otra temible, no sé, es como también un signo de fe que tal vez uno va a tener que tener en el tiempo, pensando que los hijos de uno van a querer recorrer también con legítimo derecho Europa, Sí que sí. otros lugares. ¿Tienes hijos o lo has dicho de una manera figurada? No, los tengo, ¿Tienes? los tengo. ¿Cuántos son? Son 3, Emilio de 13, Santiago de 11 y de 9 Lucianito. Y ya los estoy extrañando mucho. Qué lindo, 3 hombres. Sí. Qué bonitos nombres. ¿Y dónde están? ¿Están en Santiago? Están en Santiago, sí. Tú me contabas que naciste en Arica. Claro, y me crié ahí hasta los 24 años. Hasta los 24 años. ¿Fue una vida feliz la tuya en Arica? Sí, yo vengo de un barrio humilde, entonces se produce la dulce contrariedad de la vida, de que las cosas que uno quería dejar atrás después son las que abraza cuando uno comienza a componer y a escribir cosas fuera del terruño. En ese minuto, en un barrio humilde de pescadores, de mineros, de gente humilde, si no hubiese sido por algunas literaturas, no sé, García Márquez, incluyendo tu amado coterráneo Vargas Llosa, esa literatura de esa época, ¿no? Sí, la que uno veía reflejada en Latinoamérica, y algunos artistas, el paisaje se nos hubiese pintado algo, no sé, desolador tal vez. Pero en el tiempo, a medida que uno va echando una mirada un poco más generosa del propio lugar, entonces se da cuenta que sí, que fue una vida muy feliz, muy feliz. A pesar de que no hay vidas felices por completo, eso no existe. Claro, Siempre. claro. ¿Y cómo llegaste a la música? Digamos, de una familia humilde en Arica, una ciudad muy al norte de Chile, en el desierto, cerca de la frontera con Perú. ¿Cómo llegas a la música? De una manera privilegiada, porque mi padre era guitarrero de amigotes. Oh. De parrandas así con la guitarra en el patio, pescado frito en palanganas de estas que pasaban vendiendo los gitanos, madera y fuego,
y entonces en ese terruño un poco desértico, imagínate una especie de y ni siquiera en Macondo, es como el cadáver de Macondo. Porque era un desierto, era en aquel tiempo de casas de Cholguán, de materiales ligeros de la construcción, entonces mi padre siempre llegaba con gente a la casa, amigos que se hacía por ahí, en los partidos de fútbol. ¿Era pescador? No, mi papá era una especie de escribano, bien extraño, porque en tiempos en que todavía no estaba el computador ni internet, escribía trámites, hacía trámites, a los que accedía mucha gente que bajaba de los Andes por problemas que tenían con, qué sé yo, internar una camioneta que le habían decomisado con comino, algunos de nuestros paisanos que venían del altiplano y cosas así. Entonces tenía una clientela muy extraña que por lo general se vinculaba al mundo andino y donde también, por supuesto, llegaba a la casa finalmente algún cliente que cantaba un huayno tradicional, con poncho y todo, y bueno, en ese espacio se empezó a dar el tema de la música. Mi mamá muy dada a la literatura, a escribir un poco, a leer. Así era una buena lectora. Sí, buena lectora, muy buena lectora mi madre. Sí. ¿Tu papá tocaba la guitarra y cantaba? Y cantaba, claro. Lo hace mucho mejor que yo. Tiene mucho más swing. Yo siempre he querido tener su swing. ¿Dónde está él ahora? Está en Arica. En Arica. Trabaja de inspector y mi mamá también en un colegio agrícola en Azapa, que son estos valles interiores, ¿no? Que hay en Arica. Qué bonito, qué lindo. Deben estar tan orgullosos de ti. ¿Qué canciones le gustaban más a tu papá? ¿Recuerdas alguna en particular que cantara? Sí, claro. Recuerdo una muy bonita que era... A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan, lo que se echó estás pagando, a la distancia te quiero más. Es muy lindo, ¿no? Qué Como bonito. cantaba ese guayno, por ejemplo, lo canta muy sentido, y porque por lo mismo, no sé, a mí me importaba mucho que él hiciera eso, porque la verdad es que lo mismo que te digo, lo doble de la vida, los que eran amigotes, que era medio presidiario, el que era el pobre andino, el que era el tipo que era como alguien por ahí encantador de serpientes, se transformaron después en personajes súper importantes con el paso del tiempo, incluyendo estos cantos que uno los encontraba medios desoladores, que a veces no sonaban ni siquiera por la radio, y que luego se transformaban en la magia de un momento, no sé, con el tiempo yo aprendí a valorar todo eso, la verdad. Ya lo creo. Sí. O sea que tu padre, digamos, servía a los más desamparados, a los que no sabían cómo resolver el problema. Claro, porque, y bien tú sabes que se produce esta especie de hiperbatón. Entonces me daba mucha curiosidad. A veces yo llegaba a la oficina de él, que era un cuchitril pequeñito en el centro de Arica, y ahí estaba, ponte tú, García Choquechambe, que decía, decomisado, pues, camionetas me han en la frontera y he quedado, pues, no he tenido nada, pues, que entonces decir. Entonces estaba todo lo que mi papá, lo único que hacía era me han decomisado la camioneta, ordenar un poco la idea en un papel escrito, con máquina de escribir, que de alguna manera aclaraba el problema, y ya entonces él los iba a relacionar con el notario o con el juez o con el problema que tuvieran, y en el fondo servía como de mediador. Por eso que era una especie de escribano, un trabajo que él se lo inventó. Y tal vez hacer canciones es un poco eso también, ¿no? Es decir, que la vida te trae cosas enredadas, conflictivas, mal articuladas, y uno las tiene que traducir en un mensaje encapsulado de 3 minutos, que es una canción. ¿Tú siempre escribes tus canciones? Yo siempre escribo mis canciones. Siempre. Siempre, excepto algunas que he cantado. No lo digo por halagüeño, sino que lo digo porque acabo de conocer, que eso también me tiene muy emocionado, a Donato Poveda, que es alguien a quien yo había cantado en mis 17, 18 años, y que no pensé jamás en la vida que iba a poder acercarme a él. Está aquí, ¿no? ¿Vive en esta ciudad? Vive en esta ciudad, nos acabamos de encontrar. Sí. Y yo estoy muy halagado también de que él haya tenido la disponibilidad de recibirme.
porque sí puedo decir que canciones de él, por ejemplo, sí canté y he cantado también, así como de otros compositores, argentinos, cubanos, españoles, etcétera, pero por lo general todo lo que yo canto lo escribo yo mismo. Y ¿quiénes, si esto se puede saber, que en realidad quizá no, pero qué cantantes, qué músicos crees que han dejado una huella más profunda en ti, en tu alma creativa? Bueno, claro, es largo porque Es largo. a medida que uno empieza como a investigar y a conocer, y además la guitarra es un instrumento armónico que lo lleva a uno a un compositor clásico, como pudiera ser en el caso de la guitarra Leo Brouwer, y te puede influenciar también cuando voy a México alguien que toca una música en un mercado porque tiene un ritmo tal y cual. Uno puede decir que cuando recuerda que Juan Gabriel escribió grandes melodías, uno se influencia por eso, pero yo diría que en mi primera adolescencia, como punto de quiebre, lo que me marcó precisamente fue las músicas que nos hablaban directamente a nosotros. Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, la trova cubana, Silvio Rodríguez, por supuesto, dentro de ellos, y Pablo, las músicas argentinas del rock de Spinetta, Charly García, Soda Stereo, y por el lado norteamericano a mí me gusta resumir un poco en Ray Charles o en Buddy Miles, que a veces no se menciona mucho y que son artistas que han escrito discos increíbles para la vida de la música. Y actualmente todas las músicas que voy conociendo, hay un muchachito nuevo que se llama Jay Book, que hace una especie de folk, a propósito, un inglés, a propósito de esta tragedia, y que son artistas impresionantes, y bueno, y todo lo clásico que pueda influenciar a un músico, claro, desde claro. el rock, no pensemos en decir los Beatles, Radiohead, esas cosas, un poquito más latinoamericanos son esas músicas, y también la literatura, sí, ¿por qué no? Seguro que la literatura, seguro. Bueno, de eso y de tu disco, Harmony Lane, que lo has grabado en el estado de Pensilvania, hablaremos en un momentito. Manuel García está de gira promocional, el disco se titula Harmony Lane, regresamos con él en 2 minutos. No nos dejen solos, ya volvemos. Artista chileno, cantautor Manuel García, que tiene un éxito tremendo en su país y que ahora lo está llevando a toda Latinoamérica. Me contabas fuera del aire que alrededor del año 2005 tu disco Pánico tuvo un gran éxito, ¿no? Y esto en cierto modo cambió tu vida. Claro. ¿Ya tenías hijos? ¿Ya vivías en Santiago? Tenía a Emilio chiquitito, de hecho para hacer las maquetas de ese disco mi esposa Claudia tenía que bajar a un parquecito, vivíamos en un segundo piso muy pequeñito, un departamento, y yo para poder ir haciendo mis maquetas con las que quería ir al sello a pedir que me grabaran el disco, tenía que pedir, o bueno, amablemente, ambos. Eras un aspirante a Claro, entonces grababa mis cosas así mientras ellos tenían que dar un paseo para que no hubiese ruidos en la casa y todo. Y bueno, en fin, son esas precariedades que uno de alguna manera recuerda con cariño. Seguro, seguro. Sí, sí. ¿Y tenías un trabajo alternativo o eras suficientemente loco como para decir voy a vivir de la música? Ya había sido loco desde la adolescencia, que se me empezó a ocurrir ir a todas las cosas artísticas que hubieran en el colegio, y ya había recorrido un camino, había llegado a la capital así, con la pura guitarra, y entonces yo creo que ya estaba en un estado quijotesco, febril, Sí, de lo que es el trabajo de hacer música, y todavía. Debo mencionar especialmente que ese disco también yo lo grabé porque conocí a un cubano, Fidel Horta, hijo del indio Naborí, poeta cubano, que se interesó por mi música en una reunión de amigos y que insistió en que yo grabara un disco a guitarra. Eso para hacer honor a la verdad, porque yo tenía la sensación de que tenía que hacer un disco a guitarra alguna vez, pero no lo hacía nunca. Me estaba preparando para algo que tal vez lo hubiese hecho a los 70 años. Y él precipitó las cosas diciéndome, no, este disco hay que hacerlo ya, y me ayudó a producir, a decidir cuáles eran las canciones y todo. Fidel Horta. Haces bien en darle crédito. ¿Cuál fue la canción que más éxito tuvo? Curiosamente, una que se llama El Viejo Comunista. El Viejo Comunista, la he oído. Y Wow. Sí. Yo lo digo curiosamente porque es una canción fotográfica que luego la gente joven, dentro de los procesos sociales chilenos, de exigir justamente educación gratuita, salud, trabajo, las cosas que para las que no nos hemos organizado nunca, pero una generación estudiantil se movió hace poco en Chile y comenzó a organizar eso.
se interesó de alguna manera por estas especies de piezas arqueológicas del existencialismo político, que es como yo lo grabé. Dije, bueno, esto es una fotografía de una idea que yo tengo. De hecho, la canción se llamaba en un comienzo Extrañas Coincidencias, porque yo quería que dos amigos se encontraran en una esquina, uno que ya estaba muy afianzado en el tema de un punto de vista desde la derecha y otro desde la izquierda, y al final, bueno, se robó la película uno de los personajes y la canción quedó así. Y esa canción me persigue. ¿Por qué crees que te persigue? ¿Por qué crees que tuvo éxito? Porque era improbable que hace poco más de 10 años una canción titulada El viejo comunista conectara con los jóvenes chilenos. Y conectó. Mira, estábamos en un concierto cuando yo todavía no creía que el disco a guitarra tenía futuro, todavía tocaba muy enchufado, y un muchacho en un concierto que se hizo frente a la Moneda me grita desde abajo, el viejo comunista. Entonces yo le digo, bueno, si tú la cantas, y comienzo a hacer la broma de tocar el tema, y no la comenzó a cantar él, la comenzó a cantar mucha gente muy joven. ¡Qué lindo! Y yo me emocioné y la cantamos finalmente completa, y cuando bajé de ese escenario me di cuenta que había pasado algo en Chile, que la gente joven estaba mirando desde otro punto de vista las cosas, que tenían mucha curiosidad y que, bueno, en ¿Y fin. te veían a ti como un viejo comunista? A mí cuando me gritan viejo comunista, yo les grito de vuelta, tú lo serás. Yo ¿Tú tienes una militancia política? No la tengo. Haces bien, haces bien. No tengo una militancia política, me interesa sí la política, me gusta. Claro, a mí también. Pero bueno. Camus decía, si hubiera un partido político que dijera, nosotros no tenemos la verdad absoluta, no tenemos ideología, yo militaría en ese partido. Bueno... es una buena observación. Es que es una buena observación. Hoy día yo precisamente contestaba una entrevista para una agencia de periodismo de Nueva York, donde precisamente comentaba eso, que finalmente como la política se ha movido hacia algo que es más una administración económica, y pareciera que perdió un poquito el eje, o totalmente más que poquito el eje, del sentido humanista de hacer la política, entonces por ahí estamos un poco a la deriva. Digo, a propósito también de lo que estamos viendo hoy que pasa en el mundo, esto que sucedió en Inglaterra, entonces no sé si vamos a poder o no como humanidad inventar un nuevo paradigma y basado en qué. Pero... Chile, sin embargo, es visto en cierto modo como un paradigma, como un tigre de la región, como un país exitoso, moderno, donde la clase media ha prosperado. Pero frunces el ceño y sufres cuando digo estas cosas. ¿Crees que eso es un espejismo? ¿Que eso no es verdad? Yo creo que... yo creo que vivimos una realidad preocupante. Pienso que, de alguna manera, no quiero quitarle el mérito a la gente que probablemente sí trabaja desde la política por construir un país mejor. Probablemente lo que aparece en los medios, que desprestigian toda la política, que la transparencia ahora es todo un tema porque ha habido toda una... Bueno, supongo que sí lo sabes, que está todo esto de la corrupción como a nivel planetario, porque a Chile también le ha afectado muchísimo. Estoy más o menos al tanto. Entonces, no le quiero quitar crédito a aquello, pero la verdad es que vivimos una especie de espejismo, una fantasía, una intención de primer mundismo que no está fundada necesariamente en la educación gratuita y de calidad, que es lo que exigen los muchachos, y de ella es una mentira, en economías que se sustentan sobre la base del trabajo humano e inhumano a esta altura, que genera que aparentemente tengamos una realidad visible tan potente. Ahora, la sociedad chilena ha ido tomando cada vez más conciencia de los temas importantes. Y hay mucha gente preocupada de los inmigrantes, mucha gente preocupada y ocupada en la relación con nuestros países vecinos, mucha gente trabajando por el futuro de los hijos, incluso por lo que come. Es decir, una sociedad pujante en ese sentido, más consciente. Y eso no se le puede desconocer a Chile o tal vez a Latinoamérica, pero en general... seguimos por otro lado viviendo una especie de fantasía y tratando de tener privilegios como pueblo que no
para los que no estamos listos todavía. Desde que ustedes se emanciparon de la dictadura de Pinochet, ¿cuál es el presidente que te ha parecido mejor o menos malo? Mira, en el caso de Michelle Bachelet, que ha habido tanta complicación con su gobierno, en el sentido, digo, de los puntos de vista que finalmente también le han dado a su gestión en las encuestas un valor bajísimo, sobre todo en este último mandato. Creo que es donde más se han generado polémicas precisamente porque ella ha abierto los temas, o ha tratado de abrirlos. El aborto, precisamente impulsar la educación, tratar de manejar un poquito la economía de otra manera, generar la apertura de nuevos temas. Lo mismo que pareciera que es un fracaso, que fue este llamado a votar por una nueva constitución o a participar de la creación de una nueva constitución, cosas que tal vez no han llegado a buen puerto, pero que han sido intenciones interesantes. Sí, estoy de acuerdo. Celebro que digas eso, yo creo que ella ha sido una gran presidenta. Ahora estará con viento en contra, pero Michelle Bachelet ha hecho un buen trabajo. Se habla de igualdad de género, o sea, hay temas de los que antes jamás se habló en Chile. Sí. Y ha modernizado mucho el debate, ¿no? Exacto, entonces de pronto sale trasquilada en eso, ¿no? Sí. Porque modernizar el debate significa también ponerse a disposición de la crítica y todo. Pero bueno, hay un valor en eso. Regresemos después de la pausa a hablar de la música, del arte, de tu disco Harmony Lane, de la gira americana que tienes prevista. Regresamos con el gran Manuel García. Búsquenlo en YouTube y se van a llevar más de una sorpresa agradable. Sus canciones tienen millones de seguidores. Volvemos con Manuel García en 2 minutitos. Músico, cantautor de Arica. Esta canción tiene entonces ya un cierto recorrido, El Viejo Comunista, ¿no? Sí, claro. Más de una década. Más de una década la cumplió. Sí, de hecho lo cumplimos hace poquito, este ciclo de 10 años, hicimos concierto especial y todo, sí. Y este nuevo disco titulado Harmony Lane, cuéntanos de qué se trata esta pequeña conspiración artística. Bueno, es un disco que yo quiero muchísimo. Creo que el disco me estaba esperando a mí en el tiempo que yo llegara a él, porque después de tanto uno hablar de música, como suele suceder, concretar las cosas que uno piensa o intuye es maravilloso. Yo conocí a Craig Thatcher, que es productor del disco, guitarrista, embajador él de Guitarras Martin, a través de Casa Amarilla, que estaba también auspiciando guitarras, etcétera, y que nos habíamos acercado a través de la relación con Angelito Parra, nieto de Violeta Parra, y tuvimos el pie forzado a hacer un concierto. Yo dije, el gringo no se va a interesar en mi música en castellano, pero alguien dijo, no, toquen juntos, no sé qué. Y yo pensaba, bueno, a ver qué hace él de pronto que a mí también, no sé, me cautive para que podamos juntar guitarras y tocar así de buenas a primeras, porque esto era conocerse en una tarde y tocar ya. Y funcionó muy bien. ¿Dónde fue el concierto? Era un pequeño concierto en Santiago de Chile, ahí cerca de Las Condes, en una feria Bazaret que se hace de innovación, etcétera, y tocamos. ¿Y él se interesó por tu música? Sí, me preguntó si las canciones eran mías, con mucha fascinación. Y yo estaba muy contento de que él llenara esos espacios folk que uno solo los ha ido incorporando a la guitarra porque escucha en discos, ha visto música, videos, pero que no ha sentido de cerca. Mi padre también escuchaba mucho a Joan Baez, a Judy Collins, a Leonard Cohen, a Johnny Cash, a Dylan. Entonces yo tenía de alguna manera incorporado en la guitarra alguna de esas cosas. Y cuando las piezas funcionaron, uno sabe, no escucha un crack, que es que la pieza funciona. Y nos bajamos del escenario con la intención de hacer un disco. Carlos Fonseca, que es también uno de los maestros en la producción de música chilena, alguien que, bueno, está aquí ahora también conmigo, fue uno de los impulsores de que naciera la banda Los Prisioneros, aquí en tu entrevista. Nada menos. ¿Alguna vez también? No sabía que Carlos había estado... Bueno, ahí ya te cuento. Y hicimos el disco finalmente el año pasado, entre el año antepasado y pasado lo terminamos, en Bethlehem grabamos, Pensilvania. Ahí está el resultado, tiene influencias de música latinoamericana, así como norteamericana. Grabó un percusionista que trabajó mucho tiempo con Tito Puente y David Byrne. Tiene algunas influencias de música mexicana también. Entonces yo creo que es mi disco que recorre un panorama bastante amplio, fuera de la frontera chilena, contando que por supuesto que tiene también cosas chilenas. Fabuloso.
Enhorabuena, te felicito. Y Muchas esto gracias. además lo grabas en un pueblito en Pensilvania, qué Sí. cosa tan improbable. Y el disco se titula Harmony Lane, ¿por qué? Porque yo quería ser provocador, pensé que la gente iba a reaccionar, a mí que se me vincula tanto a la música latinoamericana y a las raíces, que iba a reaccionar de manera compleja, diciendo un disco en inglés, qué pasó con Manuel, qué se cree y todo, porque ya tú sabes que uno se expone un poquito y le cambiaste este rizo de aquí para allá y ya para alguien es un problema, a otro le gusta, etcétera. Sí, sí. Y no causó tanto como yo creí revuelo ese título. Es un título lindo. Para mí es muy poético porque así se llama el senderito que precisamente Por ve eso la gente ahora lo donde caminan mostraba. los Si perros. ven esta Sí. foto de aquí, la del otro lado, la de aquí, esa, ¿no? Harmony Lane. Sí, exacto. Y ahí estoy con Craig Thatcher Ajá. y ahí están los perritos que están en el camino y son los que ese senderito que nos lleva hasta el estudio Exacto, se llama Harmony senderito. Lane. Harmony Lane, Y- aquí arribita. Sí, que es camino de armonía, no o Y- sendero de armonía, entonces igual es poético. ¿Pasaste unas semanas ahí? Pasamos, yo creo que un par de semanas, luego volvimos, grabamos otro poco más el año siguiente a lo que había. Lo hicimos el disco con mucho cuidado, con mucha paciencia. Mezclamos con Guido Nissenson, argentino, en Estudios del Sur, en Santiago de Chile, y terminamos una canción de grabar con Tita Parra, también nieta de la Violeta, dedicada a los 100 años de Violeta que se cumplen este año. O sea que el disco ha sido un disco viajero también. Felicitaciones. Es Gracias, un Jaime. gran trabajo, es una obra maestra. Suerte, vuelve pronto al programa. Vas a estar en Nueva York, ¿no? Matemáticamente, como dijo Diosdado, matemáticamente vamos a estar en Nueva York. Chileno, muy, muy talentoso, Manuel García. Manuel, bienvenido y muchas gracias por venir. Jaime, un honor estar contigo, de verdad, muchas gracias, Gracias. por la invitación y bueno, espero que sea una entrevista agradable para ti también. Yo espero que no te vayas arrepentido de haber venido, haré mi mejor esfuerzo. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué reflexiones te vienen luego del atentado de hoy en Londres? ¿Hay algo que quisieras decir? Si pudieras mostrar mis manos, que no estaba nervioso por la entrevista, y tengo un temblor ligero que lo siento, porque creo que es una reacción inevitable, antes incluso que pensar, sentir que estas noticias a uno lo afectan corporalmente. Una vibración, por supuesto, de desazón y de terror, es lo que me recorría mientras escuchaba la noticia, que no tenía idea, o sea, hasta que no lo dijiste. Nosotros hemos estado en la tarde ocupados y eso, y no sabía de estas noticias, y bueno, ordena también el nivel de las cosas, no de las prioridades. Estamos haciendo promoción por un disco, es cierto, estamos viajando de Latinoamérica hasta acá, pero estas cosas reordenan en el naipe el sentido de las cosas, Sí. eso me pasa. Tú vives en Chile, que, digamos, es un país descolgado al fin del mundo, maravilloso. Yo crecí en Perú y quizá no está tan mal vivir en esas zonas, digamos, en los extramuros, ¿no? Mira, eso es lo que siente uno. Cierta seguridad, digamos, con respecto a esta latencia mundial que en este minuto, lamentablemente, afecta más a Europa que a América en general y América Sí. Latina. Pero también esa ilusión que uno tenía, en el caso mío, de que mis hijos conozcan el mundo, de que precisamente Chile, por sentirse un país arrinconado, muchas veces está esa necesidad de saltar el desierto, la cordillera, la Antártica, el mar, nuestras entidades geográficas que son de alguna manera hermosas, como tú dices, pero también complejas a nivel de lo que significa el conocimiento de otras realidades culturales y la relación con los vecinos, etcétera. Entonces, como que el mundo se estrecha de alguna manera y al hacerse una zona u otra temible, no sé, es como también un signo de fe que tal vez uno va a tener que tener en el tiempo pensando que los hijos de uno van a querer recorrer también con legítimo derecho Europa, Sí que sí. otros lugares. y- ¿Tienes hijos o lo has dicho de una manera figurada? No, los tengo, ¿Tienes? los tengo. ¿Cuántos son? Son 3, Emilio de 13, Santiago de 11 y de 9 Lucianito. Y ya qué los estoy bien. extrañando mucho. Qué lindo, 3 hombres Sí.
qué bonitos nombres. ¿Y dónde están? ¿Están en Santiago? Están en Santiago, sí. Tú me contabas que naciste en Arica. Claro, y me crié ahí hasta los 24 años. Hasta los 24 años. ¿Fue una vida feliz la tuya en Arica? Sí, yo tenía la sensación de que tenía que hacer un disco de guitarra alguna vez, pero no lo hacía nunca. Me estaba preparando para algo que tal vez lo hubiese hecho a los 70 años. Y él precipitó las cosas diciéndome, no, este disco hay que hacerlo ya, y me ayudó a producir, a decidir cuáles eran las canciones y todo. Fidel Horta. Haces bien en darle crédito. ¿Cuál fue la canción que más éxito tuvo? Curiosamente, una que se llama El Viejo Comunista. El Viejo Comunista, la he oído. Y Wow. Sí. Yo lo digo curiosamente porque es una canción fotográfica que luego la gente joven, dentro de los procesos sociales chilenos, de exigir justamente educación gratuita, salud, trabajo, las cosas que para las que no nos hemos organizado nunca, pero una generación estudiantil se movió hace poco en Chile y comenzó a organizar eso, se interesó de alguna manera por estas especies de piezas arqueológicas del existencialismo político, que es como yo lo grabé. Dije, bueno, esto es una fotografía de una idea que yo tengo. De hecho, la canción se llamaba en un comienzo Extrañas Coincidencias, porque yo quería que dos amigos se encontraran en una esquina, uno que ya estaba muy afianzado en el tema de un punto de vista desde la derecha y otro desde la izquierda, y al final, bueno, se robó la película uno de los personajes y la canción quedó así. Y esa canción me persigue. ¿Por qué crees que te persigue? ¿Por qué crees que tuvo éxito? Porque era improbable que hace poco más de 10 años una canción titulada El Viejo Comunista conectara con los jóvenes chilenos. Y conectó. Mira, estábamos en un concierto cuando yo todavía no creía que el disco a guitarra tenía futuro, todavía tocaba muy enchufado, y un muchacho en un concierto que se hizo frente a la Moneda me grita desde abajo, el viejo comunista. Entonces yo le digo, bueno, si tú la cantas, y comienzo a hacer la broma de tocar el tema, y no la comenzó a cantar él, la comenzó a cantar mucha gente muy joven. ¡Qué lindo! Y yo me emocioné y la cantamos finalmente completa, y cuando bajé de ese escenario me di cuenta que había pasado algo en Chile, que la gente joven estaba mirando desde otro punto de vista las cosas, que tenían mucha curiosidad y que, bueno, en ¿Y fin. te veían a ti como un viejo comunista? A mí cuando me gritan viejo comunista, yo les grito de vuelta, tú lo serás. ¿Tú tienes una militancia política? No la tengo. Haces bien, haces bien. No tengo una militancia política, me interesa sí la política, me gusta. Claro, a mí también. Pero bueno. Camus decía, si hubiera un partido político que dijera, nosotros no tenemos la verdad absoluta, no tenemos ideología, yo militaría en ese partido. Bueno, es una buena observación. Es que es una buena observación. Hoy día yo precisamente contestaba una entrevista para una agencia de periodismo de Nueva York, donde precisamente comentaba eso, que finalmente como la política se ha movido hacia algo que es más una administración económica, y pareciera que perdió un poquito el eje, o totalmente más que poquito el eje, del sentido humanista de hacer la política, entonces por ahí estamos un poco barrio humilde. Entonces se produce la dulce contrariedad de la vida, de que las cosas que uno quería dejar atrás después son las que abraza cuando uno comienza a componer y a escribir cosas fuera del terruño. En ese minuto, en un barrio humilde de pescadores, de mineros, de gente humilde, si no hubiese sido por algunas literaturas, no sé, García Márquez, incluyendo tu amado coterráneo Vargas Llosa, esa literatura de esa época, ¿no? La que uno veía reflejar Latinoamérica, y algunos artistas, el paisaje se nos hubiese pintado algo, no sé, desolador tal vez. Pero en el tiempo, a medida que uno va echando una mirada un poco más generosa del propio lugar, entonces se da cuenta que sí, que fue una vida muy feliz, muy feliz, a pesar de que no hay vidas felices por completo, eso no existe. Claro, siempre. Claro. ¿Y cómo llegaste a la música? Digamos, de una familia humilde en Arica, una ciudad muy al norte de Chile, en el desierto, cerca de la frontera con Perú. ¿Cómo llegas a la música?
de una manera privilegiada, porque mi padre era guitarrero de amigotes, Oh, de parrandas así con la guitarra en el patio, pescado frito en palanganas de estas que pasaban vendiendo los gitanos, madera y fuego, y entonces en ese terruño un poco desértico, eh, imagínate una especie de y ni siquiera en Macondo, es como el cadáver de Macondo. Porque era un desierto, era en aquel tiempo de casas de Cholguán, de materiales ligeros de la construcción, entonces mi padre siempre llegaba con gente a la casa, amigos que se hacía por ahí, en los partidos de fútbol. ¿era pescador? No, no, mi papá era una especie de escribano, Ah, bien extraño, porque en tiempos en que todavía no estaba el computador ni internet, escribía trámites, hacía trámites, a los que accedía mucha gente que bajaba de los Andes por problemas que tenían con, qué sé yo, internar una camioneta que le habían decomisado con comino, algunos de nuestros paisanos que venían del altiplano y cosas así. Entonces tenía una clientela muy extraña que por lo general se vinculaba al mundo andino y donde también, por supuesto, llegaba a la casa finalmente algún cliente que cantaba un huayno tradicional, Qué bonito. con poncho y todo, y bueno, en ese espacio se empezó a dar el tema de la música. Mi mamá muy dada a la literatura, a escribir un poco, a leer. así era una buena lectora. Sí, buena lectora, buena muy lectora. buena lectora mi madre, sí. ¿Tu papá tocaba la guitarra y cantaba? Y cantaba, claro. ¿Qué Mucho, canción? lo hace mucho mejor que yo, tiene mucho más swing, yo siempre he querido tener su swing. ¿Dónde está él ahora? Está en Arica, En Arica. trabaja de inspector y mi mamá también en un colegio agrícola en Azapa, que son estos valles interiores, ¿no?, que hay en Arica. Qué bonito, qué lindo, deben estar tan orgullosos de ti. ¿Qué Bastante. canciones le gustaban más a tu papá? ¿Recuerdas alguna en particular que Sí, cantara? claro. Recuerdo una muy bonita que era... A los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando, a la distancia te quiero más. Es muy lindo, ¿no? Qué Como bonito. cantaba ese guayno, por ejemplo, lo canta muy sentido, y porque por lo mismo, no sé, a mí me importaba mucho que él hiciera eso, porque la verdad es que lo mismo que te digo, lo doble de la vida, los que eran amigotes, el que era medio presidiario, el que era el pobre andino, el que era el tipo que era como alguien por ahí encantador de serpientes, se transformaron después en personajes súper importantes con el paso del tiempo, incluyendo estos cantos que uno los encontraba medios desoladores, que a veces no sonaban ni siquiera por la radio, y que luego se transformaban en la magia de un momento, no sé, con el tiempo yo aprendí a valorar todo eso, la Ya verdad. lo creo, ya lo creo. O sea que tu padre, digamos, servía a los más desamparados, a los que no sabían cómo resolver el problema. ¿Eh? Claro, porque, y bien tú sabes que se produce esta especie de hiperbatón. Entonces me daba mucha curiosidad. A veces yo llegaba a la oficina de él, que era un cuchitril pequeñito en el centro de Arica, y ahí estaba, ponte tú, García Choquechambe, que decía, decomisado, pues, camionetas me han en la frontera y he quedado, pues, no he tenido nada, pues, que entonces decir. Entonces estaba todo lo que Sí. mi papá, lo único que hacía era me han decomisado la camioneta, ordenar un poco la Claro, idea claro, en un papel escrito, con máquina de escribir, que de alguna manera aclaraba el problema, y ya entonces él los iba a relacionar con el notario o con el juez o con el problema que tuvieran, y en el fondo servía como de mediador, por eso que era una especie de escribano, un trabajo que él se lo inventó. Y tal vez hacer Y- canciones es un poco eso también, ¿no? Es decir, que la vida te trae cosas enredadas, conflictivas, mal articuladas, y uno las tiene que traducir en un mensaje encapsulado de 3 minutos, que es una canción. ¿Tú siempre escribes tus canciones? Yo siempre escribo mis canciones. Siempre. Siempre, excepto algunas que he cantado. No lo digo por halagüeño, sino que lo digo porque acabo de conocer, que eso también me tiene muy emocionado, a Donato Poveda, que es alguien a quien yo había cantado en mis 17, 18 años y que no pensé jamás en la vida que
que iba a poder acercarme a él. Está aquí, ¿no? ¿Vive en esta ciudad? Vive en esta ciudad, Sí, nos sí. acabamos de encontrar. Sí. Y yo estoy muy halagado también de que él haya tenido la disponibilidad de recibirme, porque sí puedo decir que canciones de él, por ejemplo, sí canté y he cantado también, así como de otros compositores, argentinos, cubanos, españoles, etcétera, pero por lo general todo lo que yo canto lo escribo yo mismo. Y ¿quiénes, si esto se puede saber, que en realidad quizá no, pero qué cantantes, qué músicos crees que han dejado una huella más profunda en ti, en tu alma creativa? Bueno, claro, es largo porque Es largo. a medida que uno empieza como a investigar y a conocer, y además la guitarra es un instrumento armónico que lo lleva a uno a un compositor clásico, como pudiera ser en el caso de la guitarra Leo Brouwer, y te puede influenciar también cuando voy a México alguien que toca una música en un mercado porque tiene un ritmo tal y cual. Uno puede decir que cuando recuerda que Juan Gabriel escribió grandes melodías, uno se influencia por eso, pero yo diría que en mi primera adolescencia, como punto de quiebre, lo que me marcó precisamente fue las músicas que nos hablaban directamente a nosotros. Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, la trova cubana, Silvio Rodríguez, por supuesto, dentro de ellos, y Pablo, las músicas argentinas del rock de Spinetta, Charly García, Soda Stereo, y por el lado norteamericano a mí me gusta resumir un poco en Ray Charles o en Buddy Miles, que a veces no se menciona mucho y que son artistas que han escrito discos increíbles para la vida de la música. Y actualmente todas las músicas que voy conociendo, hay un muchachito nuevo que se llama Jay Book, que hace una especie de folk, a propósito, un inglés, a propósito de esta tragedia, y que son artistas impresionantes, y bueno, y todo lo clásico que pueda influenciar a un músico, Claro, desde claro. el rock, no pensemos en decir los Beatles, Radiohead, esas cosas, un poquito más latinoamericanos son esas músicas, y también la literatura, sí, ¿por qué no? Seguro que la literatura, seguro. Bueno, de eso y de tu disco, Harmony Lane, que lo has grabado en el estado de Pensilvania, hablaremos en un momentito. Manuel García está de gira promocional, el disco se titula Harmony Lane, regresamos con él en 2 minutos. No nos dejen solos, ya volvemos. Artista chileno, cantautor Manuel García, que tiene un éxito tremendo en su país y que ahora lo está llevando a toda Latinoamérica. Me contabas fuera del aire que alrededor del año 2005 tu disco Pánico tuvo un gran éxito, ¿no? Y esto en cierto modo cambió tu vida. Claro. ¿Ya tenías hijos? ¿Ya vivías en Santiago? Tenía a Emilio chiquitito, de hecho para hacer las maquetas de ese disco mi esposa Claudia tenía que bajar a un parquecito, vivíamos en un segundo piso muy pequeñito de un departamento, y yo para poder ir haciendo mis maquetas con las que quería ir al sello a pedir que me grabaran el disco, tenía que pedir, o bueno, amablemente, ambos. Eras un Emilio aspirante chiquitito y Claudia. a Claro, músico. entonces grababa mis cosas así mientras ellos tenían que dar un paseo para que no hubiese ruidos en la casa y todo. Y bueno, en fin, son esas precariedades que uno de alguna manera recuerda con cariño. Seguro, seguro. Sí. ¿Y tenías un trabajo alternativo o eras suficientemente loco como para decir voy a vivir de la música? Ya había sido loco desde la adolescencia, que se me empezó a ocurrir ir a todas las cosas artísticas que hubieran en el colegio, y ya había recorrido un camino, había llegado a la capital así, con la pura guitarra, y entonces yo creo que ya estaba en un estado quijotesco, febril, Sí, de lo que es el trabajo de hacer música, y todavía. Debo mencionar especialmente que ese disco también yo lo grabé porque conocí a un cubano, Fidel Horta, hijo del indio Naborí, poeta cubano, que se interesó por mi música en una reunión de amigos y que insistió en que yo grabara un disco a guitarra. Eso para hacer honor a la verdad, porque